Hola chicos, espero que estén bien. Saben, me gustaría continuar con las historias que hemos estado viendo acerca de los últimos días de Jesús, y esta parte en especial es una de las partes más bonitas de la historia y vamos a ver por qué. ¿Recuerdan cuando Jesús murió en la cruz? No podían dejar su cuerpo ahí porque se acercaba la fiesta de la Pascua, y recuerden que esa fiesta era como la independencia. Entonces era una fiesta muy importante para ellos. Entonces cuando se acercó la noche, vino José, un hombre rico de un lugar llamado Arimatea, y él era un seguidor de Jesús, y fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces el Poncio Pilato dio una orden para que se lo entregaran, y José tomó el cuerpo, lo puso en un gran lienzo de lino limpio y fino, muy bonito, y lo colocó en una tumba nueva, una tumba que había tallado en una roca, y luego le hicieron girar una gran piedra para tapar la entrada, y se fue. Y las mujeres, María Magdalena, algunas otras seguidoras que estaban ahí, pues ellas estaban frente a la tumba y habían observado que todo lo que había hecho José, pero no habían tenido tiempo de perfumar el cuerpo de Jesús. Entonces, al día siguiente, pues era el día de descanso, y recuerden que los judíos no hacían nada, pero los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron: oye, recordamos que este hombre alguna vez dijo que iba a resucitar de los muertos, y pues no queremos que vengan sus discípulos y que se roben el cuerpo y después díganle a todos que Jesús resucitó, porque pues si esto sucede, las cosas se van a poner peor. Entonces Pilato les dijo: bueno, ¿qué es lo que quieren que hagamos? Y ellos pidieron unos guardias para que aseguraran la tumba y le pusieran un sello a la tumba, y los guardias que lo protegieran. Entonces recuerden que los sellos romanos en ese tiempo también eran muy importantes, nadie podía romper el sello, y recuerden que los soldados eran los más crueles, despiadados y entrenados. Entonces estos soldados no pusieron a cualquier soldadito que hayan encontrado por ahí, sino que pusieron a los soldados más fuertes, más entrenados. Bueno, eran de los grupos más entrenados de soldados en ese tiempo. Entonces pusieron a los soldados a cuidar la tumba, y recuerden que era una gran piedra la que estaba ahí en la tumba, entonces pues era muy difícil de mover. Entonces ahí se quedó el Señor Jesús, y al llegar el domingo, las mujeres, María Magdalena y la otra María, y tal vez algunas otras personas, mujeres, fueron a visitar la tumba. Lo que ellos querían, lo que ellas querían era perfumar el cuerpo de su Señor. Pero ellas iban un poco preocupadas porque sabían que la piedra que estaba ahí era muy pesada, no la iban a poder mover. Entonces ellas pues iban pensando cómo le iban a hacer para poder mover esta piedra. ¿Sale? Entonces ahí vemos a las mujeres yendo hacia la tumba. Y de repente se produjo un gran terremoto. ¿Y por qué fue ese terremoto? Porque un ángel del Señor descendió del cielo y movió la piedra a un lado y se sentó encima de ella. Entonces hubo un gran terremoto. Y el ángel lo que hizo fue mover la piedra. Y cuando el ángel se sentó en la piedra, dice que los guardias temblaron tanto de miedo que que se caen, que se desmayan, casi quedaron muertos los guardias ahí tirados del miedo que ellos tenían. Y entonces las mujeres se acercaron y el ángel les dijo: ¡Hey, no teman! Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como les dijo que iba a pasar. Vengan, vean el lugar donde fue puesto su cuerpo, y después vayan y cuéntenles a sus discípulos que Jesús ha resucitado y que va a ir a verlos a Galilea. Y cuando las mujeres se acercaron y vieron en la tumba, no había nada, solamente estaban los lienzos con los que Jesús había sido envuelto. Y entonces ellas se fueron corriendo
a avisarles a los discípulos qué era lo que ellas habían visto. Estaban tan contentas y entonces estaban corriendo, apresurándose a dar el mensaje que el ángel les había dicho. Pero mientras ellas iban, Jesús les salió al encuentro y ellas estaban tan contentas de verlo que le abrazaron los pies, le adoraron y Jesús les dijo: oigan, no tengan miedo, vayan y díganles a mis hermanos, a mis discípulos que voy a ir a Galilea y que allí me pueden ver. Y cuando las mujeres llegaron con los discípulos y les contaron qué era lo que había pasado, pues a ellos la verdad no les creyeron. Y sin embargo, Pedro se levantó de su asiento y lo primero que hizo fue correr hacia la tumba para ver por sí mismo qué era lo que había pasado. Y también Juan se levantó y fue corriendo hacia la tumba para ver qué era lo que había pasado. Y entonces Pedro y Juan corrieron hacia la tumba. Sin embargo, Juan era un poco más joven que Pedro y entonces le ganó. Pero cuando Juan llegó a la tumba, él no quiso entrar, sino que se quedó afuera. Y cuando Pedro llegó, lo que hizo fue agacharse y mirar adentro. ¿Y saben qué fue lo único que vio? Pues solamente vio los lienzos que estaban allí, con lo que le habían cubierto la cabeza, y todo estaba ahí doblado y colocado dentro de la tumba. Pero ¿qué no estaba ahí? Exacto, el Señor Jesús no estaba ahí. Y en ese momento Pedro y Juan aún no habían entendido bien acerca de todo lo que Jesús les había dicho, de que Él iba a resucitar de los muertos. Entonces eso todavía no lo habían entendido muy bien, y pues cada uno de ellos se fue a su casa. Pero después de que el Señor Jesús resucitó, Él fue apareciendo varias veces. Se apareció a unos de sus discípulos camino hacia un lugar llamado Emaús. Después se apareció a sus discípulos cuando no estaba uno de ellos llamado Tomás. Después apareció cuando estaba Tomás. Después apareció a más personas antes de ascender al cielo. Pero cuando los soldados romanos se levantaron, fueron corriendo a buscar a los fariseos y le dijeron que pues le contaron todo lo que había pasado. Y entonces los sacerdotes, los importantes ahí hicieron una reunión y les dieron a los soldados un soborno, les pagaron. Y entonces les dijeron: ustedes van a decir que los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Y si el gobernador se llega a enterar de esto, pues no se preocupen, nosotros los vamos a apoyar, así no van a tener problemas. Y entonces los guardias aceptaron pues este soborno, este pago, y fue lo que ellos empezaron a decir, que los discípulos habían robado el cuerpo. Pero ¿recuerdan algo que habíamos visto al principio? Estos soldados no se podían dormir durante la guardia que ellos tenían. Era un grupo de personas muy bien entrenado. Eran personas de lo más fuertes de aquellos tiempos. Entonces era algo ridículo, pero aún así muchas personas empezaron a creer eso. Y saben, pequeños, cuando Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz y fue sepultado, Satanás y sus demonios pensaban que habían ganado una gran victoria. Estaban muy equivocados. ¿Saben por qué? Porque al tercer día, como hemos visto, Jesús resucitó de la muerte, victorioso sobre Satanás y sobre sus seguidores. Jesús está vivo hoy, sí. Él realmente resucitó. El Señor Jesús está vivo. Y tú te puedes preguntar dónde está Él, porque pues no lo vemos. Y a veces también pues en situaciones como estas que está pasando el mundo, pues dices, ¿dónde está? Pues déjame decirte que el Señor Jesús está en el cielo y está sentado al lado derecho de Dios Padre, porque Él
Él está ocupando este lugar porque al tercer día de estar sepultado, Jesús se levantó de la tumba, demostrando ser el poderoso vencedor sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Y la Biblia nos dice en Romanos 1:4 que Él fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cristo es el poderoso vencedor sobre Satanás. Y déjame mostrarte esto, porque Jesús ahora es Señor de todo. Él, siendo el Hijo de Dios, nació como un bebé y después, cuando creció, Él estuvo sirviendo a la gente. Recuerden que Él nos enseñó mucho acerca de la humildad y del servicio. Y después Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, por los tuyos, por los míos, por los de todos. Pero no solo eso, sino que Jesús se levantó de entre los muertos y regresó al cielo. Y ahora está a la derecha de su Padre. Y sabes, Él prometió que un día Él va a regresar. Y todos aquellos que han creído en Él van a poder irse con Él y también tener un lugar especial, porque Él fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Pero, ¿cómo puedes ir tú a este lugar especial? ¿O qué puedes hacer para ser salvo? La Biblia nos dice que en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero a veces nos podríamos preguntar qué significa creer en el Señor Jesús. Pues, lo primero que debemos hacer es creer que como Señor, siendo su nombre de realeza, Él tiene el señorío y el poder sobre todas las cosas. Él tiene el poder tanto en el cielo como en la tierra. Jesús es un nombre personal y significa Salvador. Jesús es el Salvador que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para ser nuestro Salvador viviente. Y Cristo, este es su nombre oficial y significa el ungido. Él fue el ungido y el enviado por Dios Padre para ser el Salvador del mundo. Entonces, creer en el Señor Jesucristo significa creer que Él es el Hijo de Dios y que Él murió por tus pecados y que resucitó para ser tu Salvador y Señor. Significa que tú lo has recibido como tu Salvador. Y si tú aún no estás seguro de haber hecho esto, habla con el Señor Jesús y dile que tú crees tú crees en Él y que tú le aceptas como tu Salvador. Y sabes, Él con todo poder, con toda autoridad, resucitó. Él venció la muerte por amor a ti, por amor a mí y para poder darnos esa salvación de nuestros pecados. La cruz está vacía. La tumba quedó vacía también cuando Él resucitó y venció. Y con toda autoridad, ahora Él está sentado a la diestra, a la derecha de Dios el Padre. Y recuerda, Él un día va a regresar. Y si tú has creído en Él como tu Salvador, pues allá nos veremos. Y si no, aún estás a tiempo. El Señor Jesús quiere que tú también le recibas como tu único y tu suficiente Salvador. Que Dios te bendiga, pequeño. Y espero verlos pronto. Y también si ustedes hicieron algún trabajo para recordar este domingo de resurrección, este domingo de Pascua, puedes compartirnos, puedes contarnos de qué se trató la historia. Si estudiaste este pasaje en casa con papá, con mamá, me gustaría recibir sus historias. Creo que ustedes las cuentan de una manera muy bonita. Por ahí ya escuché algunas de las historias, entonces me gustaría seguir recibiendo las manualidades, las actividades que hayan hecho en casa. Les deseo lo mejor y recuerden, Él está vivo, Él resucitó, Él vive el día de hoy y puede vivir también en tu corazón. Que Dios te bendiga.